Hola a todos. A continuación, realizaremos la actividad en el máster de formación de profesorado en ESO, bachillerato, formación profesional y escuela de idiomas, denominada Revista sobre hábitos alimentarios. Esta actividad ha sido realizada en conjunto con David Parreño García, alumno también del máster y del grupo 3 de la asignatura TICS. En primer lugar, encontramos 7 puntos en el índice. En primer lugar, contextualizaremos la actividad. A continuación, veremos qué objetivos tiene esta dinámica, así como las competencias que la LOMCE plantea y que se desarrollarán con la actividad. Además, también veremos la metodología que iremos siguiendo y los recursos con los que contaremos y que necesitaremos para llevar a cabo dicha actividad. Asimismo, a continuación, la describiremos detalladamente, veremos qué contenidos se verán en cada sesión y, por último, la evaluaremos, es decir, diremos cómo se van a evaluar todos esos contenidos. Así, en primer lugar, vemos que en el currículo se expresa la necesidad de saber qué tipos de texto tenemos en la lengua española. Como vemos, el currículo de tercero de la ESO nos destaca los textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. Todos ellos los veremos en esta actividad, así como los textos prescriptivos, que son los textos que nos ayudan a seguir unas normas. Este tipo de textos no aparece en el currículo, pero sí que aparece en todos los libros de texto de las editoriales y son considerados de vital importancia por la Real Academia Española. En esta actividad no solo aprenderemos qué tipos de texto hay, es decir, meramente la teoría, meramente su estructura y sus características, sino que realizaremos la actividad conjunta con la asignatura de educación nutricional, es decir, que los alumnos deberán aprender todas las características de los tipos de texto y fusionarlas con todos los conocimientos que aprenderán en la asignatura de educación nutricional. Por tanto, ¿qué objetivos tiene esta actividad? Reconocer los tipos de texto, las características, ser capaces de crear los textos y también dotarlos de coherencia, cohesión y adecuación, aspectos muy importantes. Como ya hemos visto, combinar la forma y expresarse correctamente según la ortografía. ¿Qué competencias trataremos? La principal es la competencia lingüística, tal y como plantea la LOMCE, es decir, comprender diferentes tipos de texto, reconocer el diálogo como una herramienta, ya que será una actividad en conjunto, ver las características de los textos. Asimismo, también se trabajará la competencia del sentido de la iniciativa, espíritu emprendedor, la digital, la de aprender a aprender, las competencias sociales y cívicas y las de conciencia y expresiones culturales. Es decir, que aunque la principal competencia que trataremos será la lingüística, el resto también se verán, dejando únicamente la competencia matemática de lado. La metodología que seguiremos será dividir a los alumnos en grupos heterogéneos de 5 o 6 alumnos. Es decir, si la clase tiene en total 30 alumnos, tendremos unos 6 grupos de 5 alumnos. La estructura de las clases será la siguiente. Primero, el profesor explicará el tipo de texto, sus características, es decir, la parte teórica, veremos algunos ejemplos de texto, y posteriormente se realizará la actividad propuesta, la actividad práctica, en la que tendrán que plasmar los conocimientos aprendidos con la actividad de nutrición. Por último, en cada sesión realizaremos un resumen final y la evaluación parcial de dicha actividad. Recursos. Se organizarán por grupos, como hemos dicho, unas clases amplias que se puedan mover y pizarras electrónicas. Descripción de la actividad. En primer lugar, veremos qué es un texto, cómo está constituido un texto y qué características tiene que tener, qué diferencias hay entre una oración, una frase, y veremos diferentes tipos. Es decir, los expositivos, argumentativos, dialogados, narrativo, descriptivo y prescriptivo, únicamente de forma muy superficial para ver que hay diferentes tipos, porque ya en la sesión 2 veremos las características de los textos expositivos y realizaremos la actividad que consistirá en una introducción a la revista entre unas 200 o 250 palabras en las que tienen que seguir las características, es decir, debe ser un texto objetivo con la estructura clásica y con claridad lingüística y explicando los hábitos alimentarios de los adolescentes. Posteriormente, en la sesión 3, veremos los textos narrativos y descriptivos, en los que la actividad propuesta es realizar un relato breve, entre 700 y 900 palabras. El tema debe ser los hábitos alimentarios. Como ya está explicado en la evaluación, no simplemente se trata de que un miembro del grupo haga el relato, sino que entre todos lo elaboren y sigan las características de los textos narrativos.
Posteriormente, los textos dialogados, la actividad propuesta es hacer un cómic con el creador de cómics que proponemos. Este cómic debe tener 8 viñetas, al menos, en las que se utilicen los diálogos y, a su vez, debe tener al menos 3 tipos de estilo directo, indirecto e indirecto libre. Posteriormente, con los textos argumentativos, la actividad propuesta es un artículo de opinión, entre 200 y 250 palabras, en las que deben seguir las características de los textos argumentativos. Tienen que tener estructura clásica, deben utilizar argumentos y tienen que tener tesis y subjetividad. Por último, la última actividad propuesta será hacer un texto prescriptivo. Un texto prescriptivo lo harán a través de un cartel en el que darán consejos sobre buenos hábitos alimentarios. Por supuesto, tiene que estar escrito en imperativo o en segunda persona, tiene que tener un orden de los pasos o marcas gráficas, el lenguaje claro y conciso y ser breve. Este cartel lo realizaremos con la propuesta de Canva, un recurso TIC muy útil y muy sencillo de utilizar. Por último, en la última sesión haremos un repaso final y maquetaremos la revista. Es decir, cada grupo tendrá que explicar su revista al resto de los compañeros y si, por ejemplo, en total tenemos 6 grupos, cada uno explicará un tipo de texto. Es decir, por ejemplo, el grupo 1 explicará qué han hecho con los textos narrativos, explicará su relato. El grupo 2 explicará el texto prescriptivo, cómo han hecho su cartel, para que así al final se haga una representación, una exposición, mejor dicho, conjunta en la que puedan ver cada uno los tipos de texto. Por último, en la evaluación, como ya hemos visto, realizaremos un cuestionario de Google, en lo que tendremos que poner el nombre, el curso, la clase y veremos si efectivamente hemos aprendido todas esas características. Asimismo, tenemos 2 evaluaciones interactivas, un Kahoot, muy divertido para poder jugar, y un EducaPlay, que será una ruleta de palabras en la que tendremos que ver algunas palabras clave necesarias y de vital importancia para poder comprender todos estos contenidos. Asimismo, no olvidemos ver la rúbrica de evaluación, que está disponible en el enlace y en la página de evaluación, para poder ver que hayamos cumplido todos los objetivos de la actividad.